Así inicia noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, los revisamos primero. En titulares es noticia Colombia. Oficialmente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez deja de ser congresista. Una carta enviada por la Corte Suprema de Justicia al presidente del Senado, al señor Char, señala las causas de su detención. El uribismo reacciona, acusa al alto tribunal de actuar para favorecer a una guerrilla que ya no existe. ¿Cuál es la estrategia del partido de gobierno, Uribe Centro Democrático? ¿Cuál debe ser el escenario del debate? ¿De qué manera se debe proteger a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que hagan su trabajo? Cosas que vamos a preguntar en minutos aquí en Noticia. En Noticia Brasil en titulares, el problema estructural de la tierra se refleja en lo sucedido en una comunidad del MST en Minas Gerais. En un intento por ser desalojados, la policía destruye una escuela e incendia parte del campamento. El gobernador del estado, aliado del presidente de esta nación, Jair Bolsonaro, había prometido diálogo, pero miren ustedes lo que pasa. Tenemos esa radiografía y vamos al fondo del asunto. Y en noticia Belarus, así salimos de la frontera de América Latina. Tras un contundente triunfo, el presidente Lukashenko exige a Estados Unidos y a la Unión Europea no interferir en los asuntos internos de esta nación. La oposición, entre tanto, continúa en las calles, desconoce resultados de comicios del pasado domingo, inspirados por el negacionismo de varias naciones de Occidente. Nos preguntamos lo siguiente: ¿hay algo más detrás de esas protestas? ¿Qué tan espontáneas son? ¿Están copiando tal vez la Plaza Maidán? Vamos a analizarlo en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Noticia Colombia. La Corte Suprema oficializa la suspensión en el Senado del expresidente Uribe, mientras enfrenta investigaciones por soborno y fraude procesal en el caso de falsos testigos. En ese sentido, el uribismo afina su maquinaria para defenderlo y desestima la probidad de las decisiones de la justicia. La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema notificó al presidente del Senado que se ejecutó la medida de aseguramiento con detención domiciliaria sobre el expresidente Álvaro Uribe. Según medios locales, en la comunicación vía correo electrónico se advierte al legislativo que según el artículo 134 de la Constitución, lo que procede ante una medida de aseguramiento es la suspensión. Queda abierta la posibilidad de que el expresidente renuncie a su curul. En ese caso, la investigación en su contra no se adelantaría en la Corte Suprema, juez natural de los congresistas, sino ante la Fiscalía General, que imputó a sus abogados por el mismo caso, como justicia ordinaria. Sobre este escenario, habló el ex paramilitar Juan Carlos Sierra, alias el Tuzo Sierra. Sierra fue uno de los ex paramilitares visitados en prisión por la comisión interpartidista que viajó a los Estados Unidos con el permiso del Senado. Comisión integrada, entre otros funcionarios, por el senador Iván Cepeda y la entonces senadora Piedad Córdoba. En entrevista a un medio local, se presionó a Sierra para que afirmara que la comisión intentó sobornarlo para que declarara en contra de la familia Uribe. ¿Ofrecimientos y quién le ofreció? Me lo ofrecieron. De los 3 personas que estuvieron, me ofrecieron Iván Cepeda y la senadora Piedad Córdoba asilo político para mi familia, porque yo les dije, y voy a ser muy claro, porque siempre han dicho que es que yo, un periodista dijo que era que yo ya me había vuelto otra vez uribista. No, yo no me he vuelto uribista ni antiuribista, pero he contado la verdad. El ex paramilitar no se deja intimidar. Pero a cambio de que, le quiero decir, señor Juan Carlos, a cambio de que supuestamente le estaban haciendo estos ofrecimientos de asilo para usted y para su familia.
No, para mí no, porque yo estaba preocupado a asistir a dar asilo. Sí, para su familia. Para su familia. Yo decía, yo les colaboro con todo lo que sé, con lo que participé, con la política, con todo lo que tenga que contar. Pero mi familia estaba en Colombia y me ofrecieron asilo en Suiza o en Francia. El abogado de Sierra confirma que no existió ninguna insinuación de soborno para que testificara sobre la familia Uribe. Se habló y se preguntó de Uribe, de la familia Uribe. Sin duda, yo lo oí. Lo preguntó la senadora, lo preguntó Cepeda, no lo preguntó tanto Lara, pero no llegó al punto de decir, queremos esto, que digas esto, y entonces te damos algo. Estaban preguntando, porque yo como abogado representándolo a él y como el único abogado americano en esa reunión, si yo hubiera oído algo así, me hubiera sentado con los fiscales para decir, esto es lo que está pasando. Al respecto, el senador Cepeda anunció en Twitter que enviará a la sala de instrucción de la Corte Suprema copia de la entrevista para que sean tomadas en cuenta. Mientras tanto, la extrema derecha hace lo posible para defender a su máximo líder. El Centro Democrático utilizó la misma entrevista para retomar la falsa acusación de que los testigos contra Uribe fueron sobornados, una acción que fue investigada y desestimada por la justicia. En Twitter, el senador Enríquez escribió: no que no preguntaban por los Uribe, no que no ofrecieron nada a cambio por declarar contra los Uribe. Totalmente sesgado el proceso contra Uribe. Por su parte, el senador Alejandro Corrales dijo: pedimos la libertad de Uribe, que termine la persecución política, que dejan las infamias y mentiras, que los verdaderos delincuentes sean investigados y que publiquen el expediente. Además, la maquinaria del partido activó la propaganda pro libertad de Uribe, al punto de instalar vallas en varias partes del país. En el Senado han hecho lo propio. El senador Roy Barreras denunció que la víspera todos los partidos aliados del uribismo votaron contra el artículo para proteger el acuerdo de paz y evitar reformas constitucionales contra las Cortes, aprovechando la virtualidad. El uribismo debilitado se desquita y actúa en contra del proceso de paz. Seguimos sumando información a esta hora desde Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Hernán, muy buenas noches y más reacciones políticas a esta carta que envía la Corte Suprema de Justicia el presidente del Senado. Pues Tatiana, las reacciones, muy buenas noches, y a todos los televidentes también muy buenas noches. Pues las reacciones no se han hecho esperar por parte del uribismo, como siempre cuando se conocen estas decisiones o esta de remisión por parte de la Corte Suprema de Justicia, pues ellos siempre salen a defender a su máximo exponente, el senador Álvaro Uribe Vélez, diciendo que esto es una persecución política y que las pruebas pues no son lo suficientemente, digamos, justas para que él ahorita tenga la casa por cárcel. Mientras tanto, desde los otros escenarios, desde los escenarios de oposición, por lo menos el día de hoy, el representante a la Cámara, David Racero, interpuso ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes una apertura de juicio de indignidad, así se llama, por la mala conducta del presidente Iván Duque. Esto, recordemos, Tatiana, que días atrás el presidente ha venido dando alocuciones y hablando a la prensa en relación a la apertura, a la decisión de la Corte Suprema de Justicia con relación a la investigación del senador Álvaro Uribe, inclusive proponiendo reformas a la justicia, proponiendo que se reforme la justicia para que el senador se pueda defender en libertad, que la justicia, por lo menos en el caso de los excombatientes y las guerrillas, está siendo juzgada con otro rasero, que ellos están pudiendo, digamos, hacer su trámite en el Congreso mientras están siendo investigados. Así que, a partir de esta situación, también el representante a la Cámara, David Racero, inicia o envía esta investigación a la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Vamos a ver si prospera, porque estas investigaciones que se elevan a los presidentes, pues no surten efecto, Tatiana. Ya como lo hemos visto de manera histórica, eso es lo que sucede. Hay que ver. No nos adelantemos. Ah, sí. Gracias Hernán. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Clara López, exministra de Trabajo, es candidata presidencial, también con nosotros desde Bogotá. Doctora López, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, muy bien y muy preocupada por el desconocimiento de la justicia que se está expandiendo en Colombia con motivo del caso de Álvaro Uribe Vélez. Sí. Si le parece, entonces comencemos por allí, con estas matrices de opinión, particularmente que intenta imponer el uribismo. Una de ellas es, yo le pregunto además si es una vieja aspiración del expresidente Uribe de pasar de un Estado de Derecho a un Estado de opinión, y que sea ese Estado de opinión en los medios de comunicación los que vayan llevando al país a las decisiones que desea el partido de gobierno. Efectivamente, y eso lo hemos visto con la entrevista que usted acaba de pasar por la cadena de Telesur. Es inédito que se trate de llevar adelante un juicio periodístico en favor de una de las partes en una contienda judicial, especialmente cuando ha sido el pronunciamiento unánime de 5 magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de la Justicia, que ha dictado la providencia de detención preventiva en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. A mí me parece que lo que están tratando de hacer es desconocer directamente la operación de la justicia, desacreditar a la Corte que ha expedido esta medida, y que hay que recordar los inicios del proceso. Es que este proceso se inició porque el expresidente Álvaro Uribe acusó de manipulación de testigos al senador Iván Cepeda, y se le devolvió como un boomerang, porque en las pesquisas los magistrados descubrieron que no era el senador Cepeda el que estaba manipulando testigos, y por eso cerraron el caso, pero abrieron uno, ellos, los magistrados, contra el expresidente Uribe por esa misma causa. Entonces, lo que hemos visto con los pronunciamientos del presidente de la República, de varios senadores del partido de Álvaro Uribe, es que teniendo el control de la rama ejecutiva del poder público con presidente, las mayorías en el Congreso de la República quieren ahora, con una reforma de la justicia, hacerse al Poder Judicial, cerrando la Corte Suprema de Justicia, que está juzgando al expresidente, cerrando la JEP, que es del proceso de justicia transicional de los acuerdos de paz de La Habana, y hacerse a todo el poder de manera unificada y totalitaria. Vamos hacia autoritarismo en Colombia si se siguen desconociendo las decisiones judiciales. ¿Qué hacer precisamente, doctora López, para que esto no suceda? Por ejemplo, que se plantee la necesidad real de una reforma a la justicia, pero no una reforma a la justicia acomodada al partido de gobierno para favorecer al expresidente Uribe, sino una reforma a la justicia que le sirva a todo el pueblo colombiano. ¿Qué hacer entonces para que esto se dirija hacia allá, cuando usted bien recuerda, por ejemplo, que el uribismo y los aliados del partido de gobierno son mayoría en el Congreso? Mire, yo pienso que en esto de defender las decisiones judiciales no podemos caer en que vamos a hacer reforma de la justicia para eximir del juicio al expresidente Álvaro Uribe, o para pretender eliminar la JEP para que se desconozcan los acuerdos de paz y la justicia transicional. Lo que está a la orden del día es obtener una garantía seria de que se va a respetar el Estado de Derecho como ha sido la tradición en Colombia. Es que tenemos que recordar que la senadora Holguín, por ejemplo, del Centro Democrático, hizo un llamado a la reserva activa para tomar armas en rebeldía en contra de la Corte Suprema de Justicia. Entonces aquí lo que está clamando al cielo es que todos los sectores democráticos del país, en un gran frente, defiendan la autonomía y la independencia judicial. Y si es menester acudir, como lo ha hecho Iván Cepeda, a instancias internacionales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero creo que esto va a tener que terminar incluso en el relator de derechos humanos de las Naciones Unidas, porque lo que está en peligro de verdad es la democracia del país. Esto no es una contienda entre
los partidarios del expresidente Álvaro Uribe y sus detractores. No, este es un tema de carácter judicial y de desconocimiento de las normas primarias del Estado Social de Derecho. Y si no defendemos a la judicatura, si no defendemos la independencia de los jueces, por ahí derechito se va todo el proceso democrático del país y desde luego el proceso de paz, que es el florero de Llorente, que llamamos aquí la causa de la polarización y de la contienda política al interior del país. Doctora López, producto de su larga experiencia en la vida política colombiana, permítame preguntarle esto. ¿Cuánto hay hoy de país uribista en general en toda la nación? No solamente me refiero a los más cercanos al expresidente Uribe. Y se lo pregunto porque, por ejemplo, antes del pasado martes, cuando se conoció la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, ya decían algunos congresistas o estos políticos cercanos al expresidente Uribe que en caso tal de que hubiese una decisión no favorable para el expresidente Uribe, lo que pasaría en Colombia sería una guerra civil, prácticamente el apocalipsis. Pues nada de eso sucedió. El país continuó en medio además de una situación muy compleja que ha sido en el marco de la pandemia. Pero el país, en términos generales, continuó como hasta antes de esa decisión de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es entonces su visión con respecto a ello? No, mi visión es que el expresidente Uribe sigue siendo una persona que recibe el cariño y el respaldo y el respeto de un sector importante de la opinión nacional, que desde luego no es un sector mayoritario, pero dentro de esa gente que apoya al expresidente Uribe hay un núcleo, hay un grupo de carácter dogmático, sectario, y yo incluso diría esa palabra que uno no debe pronunciar, tienen ideología fascista. Entonces ese es ese grupo el que está atentando seriamente contra la institucionalidad del país y no la totalidad de quienes respaldan el nombre y la obra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que no se puede desconocer tampoco que él ha sido una persona muy influyente en el país. Entonces aquí lo que tenemos es como unos cuadros, un grupo, aprovechándose de esta circunstancia infeliz que le ha tocado vivir al expresidente Álvaro Uribe Vélez por sus actos, que tiene que responder por ellos, y utilizarlo políticamente para tratar de recuperar espacios y generar condiciones para hacerse a todo el poder en el país, es decir, para tomarse desde el legislativo y el ejecutivo la rama judicial a través de una reforma que me parece en estos momentos sería verdaderamente nefasto que se pretendiera adelantar, porque el problema de la justicia de Colombia no son sus altas cortes, el problema de la justicia es para la persona de a pie que nunca le llega. Entonces aquí estamos de verdad en una confrontación de carácter institucional, y creo que las instituciones van a salir adelante. Hay una vieja tradición colombiana de respeto por la ley, por el Estado Social de Derecho y por encima de todo el binomio Fuerzas Armadas, Corte Suprema de Justicia, que es el que mantiene vigente la unidad democrática. Y es a ese binomio el que quiere romper el uribismo, tratando de incorporar a las Fuerzas Armadas de la República de Colombia en aventuras inconstitucionales. Pero tenemos un ejército constitucionalista que estamos convencidos no va a caer en esas tentaciones. Pero fíjese usted que en el marco de toda esta situación y en la coyuntura hay además nuevas confusiones. Me refiero a la carta que se envía por parte de la Corte Suprema al presidente del Senado, explicándole por qué el expresidente Uribe, actual congresista, el senador Uribe, tiene la detención domiciliaria.
Se infiere de manera inmediata entonces, consultados además con expertos juristas, que queda suspendida su curul, su función legislativa, hasta tanto no haya una decisión en firme, como tal lo plantean. Pero inmediatamente aparecen otros sectores diciendo que eso no es así, que hay que esperar, que el presidente tiene que pronunciarse, la Comisión de Ética del Senado. Es decir, intentan entonces mantener, incluso dentro del mismo Congreso, ese nivel de confusión. Sí, ellos pretenderán utilizar sus mayorías en el Congreso de la República para tratar de desconocer la providencia judicial. Por eso la Corte Suprema de Justicia les ha tenido que explicar que estamos ante una circunstancia de aplicar una decisión judicial, y esa decisión judicial no depende de las mayorías del Congreso, sino de la determinación ya adoptada por la Corte Suprema de Justicia. Doctora Clara López, muchísimas gracias por ese análisis para Telesur. Justo al momento de despedirla, hemos perdido la comunicación con la exministra de Trabajo, es candidata a la presidencia de Colombia, Clara López, a quien le agradecemos por haber compartido sus reflexiones, producto de su larga trayectoria política en Colombia. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia, Brasil. El problema estructural de la tierra se refleja en lo sucedido en una comunidad del MST en Minas Gerais. En un intento por ser desalojados, la policía destruyó una escuela e incendia parte del campamento. El gobernador del estado, aliado del presidente Bolsonaro, había prometido diálogo, pero sucede horas muy poco después todo lo contrario. Tenemos esta radiografía y vamos al asunto de fondo en el Noticia al volver. Brasil, el gobierno liderado por Jair Bolsonaro profundiza la represión contra sectores campesinos históricamente abandonados. Al mismo tiempo, el número de contagios y muertes por coronavirus sigue en aumento. La mañana de este jueves, policías militares incendiaron el campamento campesino Quilombo Grande, localizado en la provincia de Minas Gerais, al sur del país. Asentamiento campesino dependiente del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, mejor conocido por sus siglas MST, una de las organizaciones campesinas más numerosas e influyentes de América Latina. Residentes y militantes denuncian que el brutal desalojo ordenado por Romeu Zema, gobernador de la entidad e importante aliado del presidente Bolsonaro, provocó la destrucción de la Escuela Popular Eduardo Galeano, lugar donde se impartían conocimientos a los habitantes de la comunidad. Quilombo Campo Grande, há mais de 36 horas resistindo a essa reintegração de posse ilegal, e agora a forma deles atacar a gente é conluio entre a polícia militar e o fazendeiro que quer essa terra de volta, e essa terra é nossa. Colocaram fogo no nosso território, que a gente produz alimento, e esse território que é onde a gente cria os nossos animais. A gente quer denunciar a covardia do Romeu Zema por estar legitimando essa ação, por destruir a nossa escola, y a gente vai resistir. La llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil en enero de 2019 implicó la reducción de distintos impuestos y regulaciones ambientales para garantizar el apoyo de grandes sectores exportadores agropecuarios, históricamente vinculados al agronegocio y al capital transnacional. Esta situación alerta a los movimientos ambientalistas, campesinos e indigenistas de la nación amazona, quienes se oponen a las políticas en materia ambiental y agropecuaria impulsadas desde el Palacio de Planalto. El balance de la política agraria efectuada por la administración Bolsonaro, próxima a cumplir 2 años en el poder, arroja un aumento en la conflictividad entre los actores e intereses de la industria agroalimentaria, sectores estructuralmente antagónicos. En este escenario,
Las élites conservadoras utilizan al Estado brasileño como un aparato represivo sobre sectores campesinos e indígenas, beneficiando a grupos vinculados al histórico modelo latifundista, característico de la economía brasileña de las últimas décadas. La situación a esta hora, le preguntamos de esto a André Vieira desde Río de Janeiro, nuestro corresponsal. Hola André, muy buenas noches, adelante. Hola, sí, Tatiana, buenas noches para ti, para la audiencia de Es Noticia. Tatiana, la actualización es que se mantiene la policía militar ahí en el campamento Quilombo Campo Grande, en la ciudad de Campo do Meio, Minas Gerais, aquí en la región sureste de Brasil. Recordemos, Tatiana, que desde el día de ayer hubo esta llegada de la policía, desde la madrugada de ayer llegó la policía para realizar este desalojo, recordando que ahí viven 450 familias hace más de 20 años, Tatiana, en este campamento, y el día de hoy la policía continuó con el desalojo, destruyó a la escuela popular Eduardo Galeano, que atendía a estas personas ahí de este campamento. Son más de 2.000 personas que viven ahí en este campamento, 450 familias, Tatiana, y también el día de hoy los campesinos del Movimiento Sin Tierra denunciaron que la policía militar, en articulación directa con los funcionarios de terratenientes ahí de la región, pusieron fuego en una parte donde ellos utilizaban para criar sus animales, para de la producción de las piscinas, o sea que una región, un lugar que era destinado a la producción de alimentos saludables fue incendiado el día de hoy. Ahí permanece la policía y permanece también los trabajadores rurales que se movilizaron durante todo el día ahí resistiendo, siguen en vigilia, pero también se movilizaron en las redes sociales denunciando la actuación inhumana por parte del gobernador Romeu Zema, aliado del presidente Jair Bolsonaro, diferentes artistas, diferentes movimientos sociales, no solamente de Brasil, pero también de otras partes del mundo, también se movilizaron el día de hoy para denunciar la actuación que se realizó el día de hoy ahí en el campamento. Tatiana, para finalizar, recordemos que este lugar produce a cada año 510 toneladas de café, son 120 mil árboles plantados en esta región, en este campamento, 440 hectáreas de huerto y también 8 toneladas de miel a cada año. Tatiana, este es el precio de este gobierno, es justamente la consecuencia que Brasil vive frente a este gobierno aliado de Jair Bolsonaro que está allá en el estado de Minas Gerais. Y algo brevemente para despedirte, André, ¿qué pasó con la mediación de la iglesia del arzobispado del estado de Minas Gerais? Mira, Tatiana, todavía continúan las negociaciones por parte de las diferentes entidades para evitar, pero recordemos, Tatiana, ayer el gobernador había anunciado la suspensión de este desalojo, pero ese desalojo continuó el día de hoy, así que la situación, Tatiana, la actualización es que se mantiene la vigilia, se mantiene la policía militar en ese lugar, ahí en el campamento del Movimiento Sin Tierra, Tatiana. Esa es la situación hasta este momento, se mantiene la atención, pendientes de ello. André, gracias, muy buenas noches. Vamos a entrar con el análisis, nos acompaña para ello Kelly Mafford, es miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento Sin Tierra, MST, con nosotros desde Sao Paulo. Kelly, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, gracias por invitarme. Gracias a usted. Primero, quiero preguntarle sobre una situación política para ponerla y tenerla de presente, ponerla de acento en este momento. ¿Quién es el gobernador de Minas Gerais en la política del país? ¿Qué tan cercano es al presidente Jair Bolsonaro para tratar de entender por qué primero dice y actúa de una manera y luego resulta que sucede todo lo contrario? Sí, este gobernador, Romeu Zema, ele está muito cerca do presidente Jair Bolsonaro. Sua prática política é a mesma de Jair Bolsonaro. Portanto, é uma prática política
de um governo ultra neoliberal e também é um governo extremamente fascista e também com muitas práticas que são fundamentalistas. Este Romeu Zema também tem um grande apoio por parte do agronegócio e principalmente por las minerias. Então, este desalojo de hoje está diretamente com as pessoas políticas de muito dinheiro que estão por trás do governo Romeu Zema. É um grande absurdo que está acontecendo em Campo do Meio, em Minas Gerais. Um desalojo em plena... Kelly, ¿me escuchas? Sí, escucho. Sí, perdimos la comunicación solo por unos segundos. Estaba usted contándonos de quién es el gobernador del estado de Minas Gerais para entender esto. Ahora, ¿por qué lo decimos? Porque había una promesa, un compromiso previo, incluso con organizaciones y también con el arzobispado del estado, de no adelantar este desalojo. Sin embargo, vemos que lo que hizo fue enviar la policía militar y, como también contaban nuestros corresponsales, a una de las partes más agresivas de la policía militar, como es el grupo de choque. Entonces, ¿qué esperar de una situación de estas? Sí, porque estas famílias, essas pessoas estão nessa finca como há 22 anos. E a situação jurídica se arrasta por mais de 20 anos. É uma usina que é uma usina de cana-de-açúcar falida, que tem muitas dívidas, incluso com o governo do estado e também com o governo federal. E estas famílias estão como há 22 anos produzindo em la tierra, sembrando, e também fizeram todas suas casas, não? Então, este desalojo é uma questão política, porque por 20 anos não se resolveu a questão, e agora, em la pandemia, o governo do governador Romeu Zema quer desalojar as famílias. É uma situação muito grave. Kelly, ¿y por qué ahora? Nosotros... ¿Y por qué ahora? Sí. ¿Qué hay detrás de esta decisión? ¿Por qué ahora? O governador foi muito enfático em usar as redes sociais para poder dizer que não vai permitir nenhuma ocupação de movimentos sem terra. E agora, por quê? Porque o governo de Zema está muito alinhado, muito cerca do governo Jair Bolsonaro. E também porque este governo quer pagar a conta do agronegócio e da mineria que estão por trás de seu governo agora, neste momento. Então, é uma situação muito grave que nós estamos denunciando. O que esperar? Estamos resistindo. Agora, em la noite, estamos todos fazendo uma resistência também, porque a polícia segue no acampamento. Estamos já por mais de 40 horas em luta e resistência, e amanhã pela manhã seguimos também em la luta. Esperamos que por toda a noite as famílias não sofram mais uma violência por parte da polícia. Uno se pregunta además, Kelly, este es un ejemplo del problema estructural de la tierra en manos de quién está en este momento, y también de conflictos no resueltos. Son 20 años en donde estas familias, estas comunidades fueron creciendo, luego tienen negocios, agronegocios para su propio sustento, tienen cooperativas, les va bastante bien. Y pasa entonces esto. La pregunta es, ¿por qué en 20 años no se pudo resolver una situación de estas para que esas tierras sean de las comunidades? Sí, esta es una cuestión muy importante porque está relacionada a toda la temática de la tierra, de la lucha por la reforma agraria.
Nosotros de Movimiento Sem Tierra seguimos luchando por estes e por outros, né, outras fincas também que não cumprem a função social da terra como prevê a Constituição do país. E agora, em lo golpe que nós estamos passando e também por lo governo Jair Bolsonaro, as coisas estão ainda mais difíceis, não? Mas a crise social do Brasil é muito grave e agora na pandemia tudo isso está ainda mais profundizado. Por isso, para nós, a luta por la tierra, por lo alimento e também por la reforma agrária integral é uma luta muito urgente e necessária, porque a gente de Brasil, em las periferias, está sofrendo muito, principalmente por la falta de alimento, por la falta de comida, há muita hambre. Então, nós temos em nossa luta, apesar de todas as dificuldades, uma luta muito justa, urgente e necessária. Seguimos em la resistência em Campo do Meio, Quilombo, Campo Grande, mas também em todo o Brasil. ¿Cuántos, Kelly, en promedio calcula usted? Kelly, ¿me escucha? Sí. Me quedo con usted vía telefónica porque hemos perdido la imagen. Le preguntaba, ¿cuántos conflictos similares ahora regresa? ¿Cuántos conflictos similares a este de Minas Gerais hay en el país? De los movimientos Sem Terra, como que 20 conflitos en nivel nacional. También muy parecidos como este de Minas Gerais. E também outros conflitos que envolvem os povos originários, como os indígenas, também as comunidades de quilombos africanos, de pessoas descendentes da esclavitud. Então, há muitos conflitos também por la tierra, principalmente porque também o governo segue com uma planificação de regularização da tierra, principalmente por uma regularização da tierra, passando essa tierra pública, que é uma tierra do governo, para os latifundistas e também para toda a gente, todos os grandes empresários que estão desmatando a Amazônia. E são os grandes responsáveis por graves crimes que envolvem a tierra em Brasil. Me queda algo por preguntarle, Kelly. Sobre todo es más la expectativa en lo que queda de gobierno del presidente Bolsonaro, que inspira a gobernadores, por ejemplo, como el de Minas Gerais, a realizar este tipo de acciones criminales en contra de la población. Ahora la expectativa que hay con respecto a eso, pero también permítame preguntarle qué pasó durante los gobiernos del PT, ¿por qué no se resolvió un conflicto de esos? Bueno, nuestra expectativa al gobierno Jair Bolsonaro es nenhuma. El gobierno Bolsonaro quer nos assassinar. Entonces, nosotros contamos con la sociedad y la movilización de la clase trabajadora que segue con mucho apoyo al movimiento Sem Terra. Ahora, en la pandemia, el movimiento Sem Terra doó como que 3.100 toneladas de alimentos para toda la gente de las periferias. Entonces, nosotros tenemos mucho apoyo de los pueblos, que es para nosotros lo que interesa. Los gobiernos de Lula y también de Dilma, gobiernos del PT, fueron importantes en algunas pautas, porém no resolveron la cuestión fundiária del país, porque ainda seguimos com uma concentração muito grande de muita terra na mão de pouca gente, e esse é um grave problema que nós precisamos enfrentar, porque senão nenhum problema da moradia, do direito ao trabalho, do direito à educação, nenhum desses problemas serão resolvidos se não haver uma reforma agrária em Brasil e também por toda a América Latina.
Una reforma rural integral es lo que tanto se sueña en este país con tal nivel de inequidades. Muchísimas gracias. Y bueno, y que se expresan en este ejemplo que se vive hoy y que se padece en las últimas horas. Muchísimas gracias, Kelly. Buenas noches. Gracias. Yo agradezco. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Belarus, tras un contundente triunfo, el presidente Lukashenko exige a Estados Unidos y también a la Unión Europea que no interfiera en los asuntos internos de la nación. La oposición, entre tanto, continúa en las calles al desconocer el resultado de los comicios del pasado domingo, inspirados por ese negacionismo de varias naciones de Occidente. Pero nos preguntamos lo siguiente, ¿hay algo más detrás de esas protestas? ¿Qué tan espontáneas son? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. En Noticia, Belarus, sus autoridades exigen a Estados Unidos y a la Unión Europea que no interfieran en los asuntos internos del país y que tampoco intenten generar desestabilización tras los resultados de las elecciones del pasado domingo. Estados Unidos y la Unión Europea no reconocen la victoria de Lukashenko. El reelecto presidente Alexander Lukashenko reiteró su rechazo a la injerencia de potencias occidentales en asuntos internos de Belarus y aseguró que el gobierno trabajará para garantizar la seguridad energética del país. Las declaraciones ocurren tras las amenazas del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, quien admitió este miércoles la posibilidad de imponer sanciones contra Belarus, incluida la suspensión del suministro de petróleo estadounidense a la nación europea. El mandatario bielorruso manifestó que desde Praga se gestaron los planes para alentar a los activistas opositores a manifestar en las calles con el fin de lograr la entrega pacífica del poder de un presidente reelecto con casi el 80% de los votos válidos. Además, Lukashenko ha convocado una reunión sobre seguridad y para defender el orden constitucional en su país, que habría detenido a varios presuntos organizadores de protestas violentas, donde alertó que varios manifestantes provienen de Ucrania, Polonia e inclusive Rusia, aunque negó que se trate de una política estatal. A este respecto, el gobierno de Rusia descartó cualquier vínculo con las manifestaciones no autorizadas que tienen lugar en Belarus. Cualquier intento de encontrar alguna huella rusa en la organización de los disturbios en el país carece de fundamento. Estos senderos conducen a otras direcciones. Hemos proporcionado los hechos relevantes a los bielorrusos y estos hechos están al alcance del público. Quiero enfatizar que Rusia sigue siendo un sólido aliado y amigo de Belarus y su pueblo. La Unión Europea, a través de su vocero Josep Borrell, también se pronunció e instó a las autoridades de Belarus a poner fin a la violencia, liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente y regresar sin demora al camino de la democracia y pluralismo, entablando el diálogo con la sociedad. Declaraciones consideradas injerencistas por parte de Minsk. Opositores salieron a las calles una vez se conoció, de acuerdo a los sondeos oficiales, que Lukashenko había sido reelegido y la líder opositora Svetlana Tijanovskaya había obtenido solo un 6,8% de los sufragios. Las protestas, que según el Ministerio del Interior ha dejado cerca de 3.000 personas detenidas y un centenar de heridos, incluyendo manifestantes, funcionarios policiales y periodistas, deja indicios de lo que podría ser un intento de revolución de colores. Allí los hechos, de inmediato vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Jorge Luis Ubertalli, es periodista, articulista, analista internacional. Nos acompaña desde Argentina. Jorge, qué gusto saludarte. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Tatiana. Saludos a todos los compañeros de Telesur y los que están mirando el programa ahora en este momento. Muchísimas gracias. ¿Qué crees que es lo que esté pasando en Belarus? Teníamos allí todos los ingredientes, hay una interferencia directa de Estados Unidos, también de la Unión Europea, e intentos desde la parte interna de Rusia, de la oposición, también de vincular a este país. Por eso hoy su vocera dice: nosotros no tenemos nada que ver en esto, recordando entre otras cosas las buenas y sanas relaciones que mantienen Rusia y Belarus. ¿Qué crees entonces que es lo que se está gestando allí con todos estos ingredientes? Bueno, independientemente de lo que está pasando ahí, obviamente que hay un movimiento impulsado desde el extranjero para crear conflicto dentro de ese país de 9 millones de habitantes, que es una especie de nexo entre la Unión Europea y Rusia, digamos, y obviamente tratar de separar, crearle un conflicto con Rusia, así como le quieren crear un conflicto a Rusia con Bielorrusia, también lo están haciendo con Hong Kong y China y con Taiwán, y con el mar meridional chino y con las bases de Polonia que van a trasladar ahora soldados alemanes, la OTAN, para agredir a Rusia. Digamos, hay un claro intento de desestabilización y por eso el presidente de ahí, Lukashenko, dijo que no iba a aparecer otro Maidán ahí, que fue una especie de revolución de colores que terminó con Yanukovych en Ucrania, apoyada por grupos fascistas. Es decir, lo que pasó ahí, que también hay gente internamente del gobierno de Poroshenko que está pateándole en contra, como decimos acá, porque metieron preso a 33 rusos hace poco, un poco antes de las elecciones, diciendo que querían desestabilizar, y parece que eran miembros de una agencia de seguridad que se llama Wagner, y que iban a Sudán, o por lo menos a algún país de África, y después iban a ir a América Latina. Que no se sabe, según dicen, eran desestabilizadores que habían ido por parte de la oposición rusa, y por otro lado se dice que no tenían nada que ver con eso. Obviamente hay un claro intento de desestabilización en función de las políticas de Estados Unidos de crearle conflicto a sus principales contendientes o enemigos, entre comillas, que son Rusia y China, digamos, ¿no? Así, en China lo hacen a través de Hong Kong y en Rusia a través de esta república de 9 millones de habitantes que es Bielorrusia. Sí. Y eso es lo que está ocurriendo ahí. Y en todo esto que está ocurriendo es importante además analizar la figura del presidente Lukashenko. Él ha ganado con el 80% de los votos. Es una cifra muy alta, más allá de que la oposición, que obtiene muy poco, lo desconozca, pero también es parte de lo que hemos visto en tantas partes del mundo. Cuando la oposición no le conviene el resultado, dice que hay un fraude. ¿Cuál es el posicionamiento que tiene el presidente Lukashenko con respecto a la vida política y al país en general? Bueno, Lukashenko, como dicen, ya hace tiempo, desde el año 94, que está gobernando ahí, y lo acusaban desde Occidente de Bielorrusia de ser una isla roja, digamos, de ser todavía un país socialista. Lo que sí está dentro de la Unión Euroasiática, en la Comunidad de Estados Independientes, y también firmó el Tratado de Seguridad Colectiva, que es una especie de organización militar que se conformó en esa zona para evitar que la OTAN y sus aliados, digamos, intervengan en esa zona, digamos. Pues, toda la zona esa de Rusia, Bielorrusia y demás está cercana al Caspio y a otro lugar donde hay una gran reserva de crudo, y siempre todos los gobiernos del mundo, los fascistas inclusive, intentaban llegar hasta esa zona diciendo que si uno llegaba hasta esa zona, el Cáucaso y demás, se apropiaba del mundo porque la gran reserva de petróleo y gas que hay ahí. Así que por eso se creó esta comunidad de estados de militares, que entre otros está Armenia, Kirguistán y otras repúblicas. Pero obviamente Lukashenko es un aliado de Rusia. Obviamente Rusia no puede permitir que se le cree un conflicto en un país que tiene límites con ella en función de los intereses de Polonia, de la República Checa, de los británicos, de los norteamericanos, de la Unión Pero Europea. entonces, Jorge Luis, su pecado para el Departamento de Estado de Estados Unidos es ser un aliado y tener tan buenas y sanas relaciones con Rusia. Claro, obviamente. Obviamente ese es el principal elemento por los cuales ellos propician la desestabilización de ese país
y acusan a Lukashenko de ser un dictador sanguinario, qué sé yo. Obviamente ya sabemos cómo actúan los norteamericanos y sus aliados en función de la guerra que sostienen hoy contra China y contra Rusia. Una guerra, llamémosle fría, pero que obviamente yo creo, y esto sí lo dije en varias oportunidades, con respecto a esta pandemia que sacudió al mundo, he evitado una guerra atómica. Yo creo que los norteamericanos tenían la intención de llevar una guerra convencional de tal forma contra China y Rusia que iba a terminar como una guerra atómica. Entonces, la guerra atómica le salió el tiro por la culata y bueno, ahora lo que quieren es desestabilizar a todos los que tengan alguna relación con Rusia y con China en este marco de crisis orgánica del capitalismo y fundamentalmente de Estados Unidos, que tiene un montón de problemas internos, entre ellos los infectados y muertos que tienen por el coronavirus y el tema de las agresiones raciales, ¿no? Y claro, eso es lo que pretenden hacer ahí. Claro, ahora me queda algo por preguntarte. A nivel interno, ¿existe ingredientes para pensar que esto vaya a derivar en algo más grande, como por ejemplo la Plaza Maidán en Ucrania? No, seguramente no. Lo que pasa es que, según se dice, el problema que tiene Bielorrusia es problemas económicos y el problema de la pandemia esta, que obviamente ha puesto sobre el tapete todas las economías del mundo. Y por lo tanto, la situación económica se aprovecha por esta oposición que en alguna forma es manipulada desde el exterior para crearle problemas. No creo que se vaya a generar un Maidán, porque ya dijo el presidente Poroshenko que no pretende que se cree eso. Inclusive la principal opositora que está ahora en Lituania dijo que no quería conflictos ni violencia. Así que no creo que se vaya a crear un Maidán. Pero desde afuera están asusando eso, está claro. Como lo asusaron en Hong Kong, como le están vendiendo armas a Taiwán, como están mandando tropas que antes estaban en Alemania a Polonia y otros países de la zona que están lindando con Rusia. El problema ahora ahí es darle conflicto a Rusia para que no pueda salir de la situación que puede vivir, en el marco inclusive de que han descubierto la primera vacuna contra el coronavirus, los rusos, que se llama Sputnik 5. Eso también es algo que le ha pegado mucho a Occidente. No solamente eso, sino que no solamente le ha pegado, sino a los grandes grupos farmacéuticos que pretendían hacer de esta vacuna un gran negocio. Obviamente, como el instituto que la elaboró en Rusia, el instituto estatal, obviamente los rusos la van a socializar sin cobrar, y entonces le rompe el esquema a todos estos grupos farmacéuticos que no les interesa combatir ninguna pandemia, sino ganar grandes dineros. Y aparte, muchos grupos de estos farmacéuticos han participado en la guerra biológica de sus respectivos países, tanto Gran Bretaña como Estados Unidos. Sabemos que tienen laboratorio de guerra biológica que alimentaron ex-nazis y ex-japoneses como Shiro Ishii, que fue el que creó el batallón 7, el escuadrón 731 en Manchuria, y incentivó la siembra de bacilos de peste, de antrax y demás. Así que bueno, en este marco obviamente se entiende lo que quieren hacer con este país que es aliado de Rusia, ¿no? Todo eso es lo que hay detrás de esta situación interna en Belarus después de este proceso de elecciones presidenciales. Jorge Luis, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por tu ayuda a entender estas situaciones. Muy buenas noches. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur. Hasta mañana, sigan con nosotros.